Hola a todos, el día de hoy nos encontramos en otro video más, en esta oportunidad para narrarles la obra Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Espero que sea de su agrado y que la disfruten mucho. Bueno, comencemos. Bien, la historia comienza cuando Scout recuerda la vez que su hermano Jem se fracturó el brazo. Esto lo relaciona con una serie de sucesos que pasaron dentro de Michael, que es el lugar donde ella vivía, como una pequeña ciudad en Alabama. Ella comienza hablando sobre cómo es que su familia llegó a situarse en este lugar, ¿no? El legado que tenía la familia Fitz, que era su familia. Ella mencionó que todo comenzó cuando un señor llamado Simon Fitz huyó de Inglaterra para escapar de una persecución religiosa. Entonces él llegó a una granja a la que la denominó, pues como su mismo nombre, Granja Fitz, a las orillas del río de Alabama. Ahí esa granja apoyó enormemente al padre de Scout, que es Atticus. Él había estudiado leyes, o sea, era un abogado, y tenía a su hermano que había estudiado para ser médico, su hermano Jack, y también una hermana que se llamaba Alexandra. Bueno, ellos se situaron en esta granja y bueno, ahí continuaron viviendo hasta que se formó el condado de Michael. Bien, ahí Atticus vivía con sus dos hijos, que en este caso serían Scout y Jen, y también con una señora que les ayudaba con las cosas de la casa, que era Calpurnia. Ella era una persona de color, o sea, de color. Tenía un tono de color mucho más oscuro, porque la familia de Atticus era de tez blanca. Bien, esa mujer como que no se llevaba muy bien con Scout, pero sí con Jem. Y como que da a entender que Scout era como que muy abierta, muy traviesa. En cambio, Jem, su hermano mayor, era mucho más tranquilo y es por eso que se llevaba mejor. Ella tenía un carácter fuerte y autodidacta, ¿no? Ella siempre estaba buscando qué hacer y normalmente ayudaba en la cocina. Era quien cocinaba dentro de la casa. Scout también recuerda cuando su mamá falleció, ella estaba muy pequeña, entonces ella no sintió como que le faltara mucho, sino a su hermano Jem fue el que más le afectó porque él estaba mucho más grande, tenía unos 4 años, entonces la figura de su madre estaba muy presente para él. También mencionó que el pueblo, Michael, era como que muy apagado, como si hubiera sufrido, bueno, una depresión y eso también tiene en parte a las crisis y a lo gris que se veía el lugar, ¿no? Que no había dónde ir, que todo era lo mismo, entonces era un lugar, lo describe como un lugar como que muy, se podría decir, insípido, apagado, triste, de cierto modo. Bien. Ambos hermanos para poder salir a recrearse tenían como que ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, no podían ir más allá de un determinado límite. Y esas eran reglas que normalmente sí obedecían. Como la historia empieza en el verano, aparece un nuevo personaje que es Dill. Él es un vecino más o menos como de su misma edad que está al cuidado de su tía Rachel, que es una vecina del papá de Scout, ¿no? Viven cerca. Y entonces, como que al inicio no comenzaban a hablar ni nada de eso, eran muy distantes, sobre todo Scout y Bill, que fueron los primeros que se conocieron. Eran muy distantes, pero conforme pasaba el tiempo, pues comenzaron a entablar conversaciones y todo eso, y como que a forjar una amistad. Entre los temas más curiosos de los que ellos hablaban era de una casa, en la casa de la familia Riley. Esta familia es como que muy aislada, perdón, muy
está aislada del resto de familias. Por ejemplo, no se veía a muchas personas salir y normalmente cuando le dabas un saludo con buenos días o buenas tardes, rara vez obtenías una respuesta. Ahí estaba un señor del mismo apellido, pues Ryland, que cada vez que los niños pasaban, lo saludaban, solamente tosía. Entonces, hacía que la casa en general dé a pie a historias tenebrosas o como de miedo. Y más aún a unos rumores sobre el hijo que estaba dentro de la casa, o sea, el hijo de ese señor, que tiene por nombre Bo. También se llama Arthur. Él nadie lo había visto salir durante 15 años. Y es que cuando era joven se cuenta la historia que lo relatan de vecinos, de chismes, que pues él andaba en malos pasos. Y hubo un tiempo en el que tuvo un conflicto con la policía por precisamente estos malos pasos, en donde su papá tuvo que acudir a la comisaría para hablar, para que pues no lo llevaran a un centro, más que penitenciario, era como un centro educativo, donde le iban a enseñar, pero el señor, su papá, Raidlen, rechazaba esa idea, entonces se fue a hablar y decidió que su hijo iba a ser controlado, como que ya no iba a volver a cometer eso, ni iba a estar envuelto en este tipo de situaciones. Después de aquel incidente, no se lo volvió a ver durante 15 años. Y es que después el señor se había enfermado y había terminado falleciendo. Y eso dio pie a que su hija regresara de viaje y entonces comenzara a hacerse cargo de la casa. Y a partir de ese hacerse cargo de la casa, como que de lo tenebrosa y aislada que parecía, comenzó a cambiar un poco. No mucho, pero de algún modo sí comenzaba a cambiar. Como esta historia era de gran atracción para los niños, puesto que no sabía si Bo estaba ahí o no estaba o por qué salía. Entonces, en una de estas tantas conversaciones, Dil decide retar a Jem a que toque la casa. Entonces, entre susto y susto, Jem se va a tocar la casa y sale corriendo. Y cuando sale corriendo, Scott se da cuenta que algo se movía dentro. Y entonces eso deja como que más impactados ahí a los niños, ¿no? También Scott había notado que Dil se llevaba mucho más con Jem que con ella. Y entonces eso hacía que se sintiera como que un poco separada del grupo. Bien. Terminan las vacaciones, por así decirlo, y entonces les toca regresar al colegio. Bill se va del condado y entonces regresa al lugar donde normalmente residía, que era Miriam. Mientras tanto, Scout y Jen regresan a clases. Para Scout, la estadía en el salón o en el colegio como que no era tan buena. Ella tenía una profesora que se llamaba Caroline, quien se imaginaba que Atticus, su padre, le ha podido haber enseñado a Scout, ¿no? Porque digamos que ella estaba mucho más avanzada al resto de niños, como que más educada. Y eso hacía que Scout se sienta frustrada, porque las clases que daban, digamos que no eran para el nivel que ella ya tenía. Entonces, ella tenía un nivel más avanzado que los demás niños y cuando la profesora pues aparecía con sus sesiones era como que se estancaba y se estancaba porque pues eso ella ya lo sabía o ya lo manejaba. Esta situación se la cuenta a Jem, su hermano, quien le dice que por estar en primer año las cosas siempre comienzan un poco así, pero conforme pasan los años y conforme pasa el tiempo, pues se va a ir adaptando y le va a ir mucho mejor. Cabe recalcar que la profesora siempre hacía que Scout se sienta como que culpable por haber sido educada
o en algunos casos por su falta de educación, ¿no? Porque como iba avanzada a los demás niños, entonces su estadía no era tan llevadera o placentera. Hay algo que también pasa dentro de la historia, que es un altercado que hubo con Walter, un compañero de Scout en el colegio, y con la maestra, ¿no? Walter era un niño que tenía una familia numerosa y era muy pobre. Entonces, un día como que no había traído para alimentarse y se había generado como que una discusión con la profesora. Entonces, como el padre de Scott era abogado, normalmente se le pagaba no con dinero exactamente, sino con otras cosas. Y esto es algo que la profesora le quiso explicar a la maestra, ¿no? Porque la maestra le había prestado dinero al niño. Y la maestra reaccionó de una forma distinta a la que se hubiera esperado, porque lejos de escuchar para entender la situación, agarró la regla y le dio un reglazo en las manos a Scout. Entonces, haciendo que la niña se peleara con Walter por esta situación. Como las cosas andaban difíciles en la escuela, Scout comenta a su padre y a su hermano que pues ya no quería ir, pero eh, pues se sabe que no iba a suceder, pues igual tenía que ir al colegio y entonces ella tenía que como que aguantar lo que pasaba, ¿no? No solamente el altercado con Walter, sino con otros compañeros. Y es que también las clases que se le hacían pesadas, por lo que ella estaba mucho más avanzada. Después de eso terminan las clases y con ello pues regresa Bill y empiezan nuevamente sus conversaciones acerca de la familia Riley, con la que habían tenido nuevas noticias. Y es que a veces se notaba que en la casa se movía algo, como que daba señales de que personas estaban ahí, ¿no? Pero para los niños que estaban más acostumbrados a los fantasmas y a las historias de terror sobre esa casa era muy extraño. Así que normalmente comenzaban a jugar, así como lo habían hecho anteriormente, tocar la casa o pasar por ahí para ver qué sucedía. Lo que de alguna manera sí generaba susto e incomodidad por parte de su papá, porque en uno de estos juegos pues él se da cuenta y se molesta y entonces le dice que por favor dejen de hacer eso porque eso no estaba bien. Y entonces cada vez que sucedía estos juegos, Scout se sentía como que mucho más apartada de la amistad que había formado con Dill, porque inicialmente ellos eran los primeros que habían empezado siendo amigos. Y era como que ahora era más cercano a su hermano Jem y eso hacía que se sienta un poco frustrada. Como Scout ya no se sentía tan cercana a ellos, entonces decide entablar nuevas amistades y una de ellas es la señora Moody, que una persona pues de mayor edad, porque era viuda, con la que se acercaba a conversar a veces, ¿no? Y generalmente al tema recurrente, que era el hijo de Ryland, que era Bo o Arthur. Entonces, Scout le preguntaba como que cómo era, o qué es lo que hacía, o si estaba vivo, porque como rara vez escuchaba sonido en la casa, entonces los niños pensaban que de repente se había muerto o era un fantasma. Y entonces la señora les preguntó, le respondió que él no es tanto como dicen los rumores, sino que era un niño normal, amigable, educado, y que la mayoría de los rumores que decían sobre él eran falsos. Pero si es que no se había vuelto loco entonces, pues se iba a volver loco ahora. También menciona sobre un altercado que hubo en esa casa, y es que una vez dijeron que habían intentado apuñalar en la pierna al padre, ¿no? Al señor Riley. Ante estos juegos siempre intervenía el papá de Scout
quien les decía que dejaran a la familia en paz, porque pues, no estaba correcto estar hablando ni estar murmurando. Luego de esto, pues Bill, Jen y Scout pues seguían jugando y normal. Pasaron los días y había llegado una noticia de que Nathan Raylan, el hijo del señor que había fallecido en esta casa, él había llegado como que a cuidar, había matado a un negro en su jardín. Fue una noticia como que conmocionó mucho y generó como que conmocionó mucho al vecindario, ¿no? A las personas que vivían ahí en Michael. Entonces, luego de eso tuvieron que enterrar a la persona, ¿no? Nathan era diferente al señor, porque el señor rara vez te respondía ante el saludo, pero él era como que hablaba mucho más con los vecinos, con las personas en general. Luego tenemos la primera aparición de Bo Raylan en la historia. Y es que un día en invierno la casa de la señorita Maudie había estado en llamas y todos los vecinos comenzaron a ayudarle a sacar sus cosas, a recuperar las cosas o apagar el incendio. Y fue en toda esa confusión donde a Scout la tapan con una manta, la cubren con una manta. Y es que al preguntarle quién había sido, pues ella no sabía qué responder porque no había visto a la persona que había hecho eso. Pero quien sí había visto es Jem. Había visto a Boo Raylan cubrir a su hermana con una manta. Y mientras estaban hablando de eso, pues Scout se da cuenta que al mirar hacia atrás, pues efectivamente la persona estaba detrás de ella. El momento fue tan rápido que pues no llegó a decir nada en sí, pero hubiera deseado hacerlo. En la escuela, su estadía no era buena, entonces ahora lo iba a hacer como que mucho más mala de lo que ya era. Pues normalmente tenía altercados con sus compañeros, en especial uno en el que tuvo una discusión fuerte porque a su papá le habían dicho que era defensor de los negros. Digamos que en el salón en donde estaba Scout había una especie de comentarios ofensivos o discriminatorios, mejor dicho, racistas hacia las personas, ¿no? Y su papá, como es abogado, estaba defendiendo un caso donde se le acusaba a una persona de abuso hacia otra. Esta persona era Tom Robinson, que era una persona de color, y al cual su papá estaba defendiendo. Su papá no estaba como que 100% seguro de que sea culpable e inocente, era como que un 50-50, pero se iba a investigar. E igual tenía que hacerlo porque Atticus sentía que era lo correcto, que, o sea, en su posición él de ser una persona justa de algún modo necesitaba defenderlo. Y conforme avanzaba la investigación, pues se dio cuenta que efectivamente era inocente. Y con mucha más razón él deseaba defenderlo. Pero a la vista de los compañeros y de algunas personas, pues no era correcto o estaba mal visto. Scout le preguntaba a su papá cómo iba a hacer caso o algo así, pero su papá se notaba un poco distante con estas cosas, así que para saber, tener noticias, acudía a su tío Jack, que era con el que mucho más hablaba, ¿no? De esas cosas y sobre todo de las situaciones que ocurrían en la escuela. Y a Jack le pedía que no le contase a su hermano, a Atticus, porque ya le había hecho prometer que no se pelearían al salón. Jack le dijo que era muy difícil que absuelvan los cargos, puesto que él estaba en el lugar en donde lo iban a sentenciar, estaba lleno por gente blanca, entonces se iba a hacer muy difícil la situación de que lo declararan inocente.
Las cosas tampoco estaban tan fáciles para Jen porque, bueno, como sucedía el mismo caso que su hermana, ¿no? Él también conocía personas que le decían comentarios ofensivos hacia su padre y hacia su familia. Uno de ellos era que Atticus no es mejor que los negros y basura para los que trabajan. O sea, comentarios muy racistas porque él estaba defendiendo a una persona de piel oscura. Entonces eso provocaba que de lo que Jen era un niño mucho más tranquilo que su hermana, pues pierda los estribos y termine eh, comportándose mal, ¿no? Con esta señora, ¿no? La que había dicho este tipo de comentarios. Mm, Le tocaba a Adil regresar nuevamente a Michael, pero ya no lo iba a poder hacer porque había sucedido un asunto con sus padres, entonces ya no podía regresar y había mandado una carta de aviso para esto. Entonces Scout se siente como que muy triste, muy decepcionada por esta situación, pero tampoco no hay algo que se pueda hacer, ¿no? Como Atticus viajaba constantemente a la ciudad, entonces sus hijos quedaban ahora a manos de Calpurnia, que era la cocinera del hogar. Ella era la que cuidaba a Scout y a Jen, y para este entonces Jen ya había cumplido 12 años y le exigía a su hermana que comenzara a comportarse más como una niña, ¿no? Como tenemos la idea de que mucho más tranquila o mucho más delicada. Cosa que pues no sucedía. En uno de esos tantos días en los que a Calpurnia le tocaba cuidar a los niños, decidió llevarlos a la iglesia. Como era sabido, no les llevó a una iglesia de color de tez blanca, sino a la iglesia a la que ella asistía, en la que fue criticada porque las personas que estaban ahí eran de color y entonces como que vieron algo mal que trajera niños de tez blanca. Pero el señor de la iglesia no, no tuvo ningún inconveniente al respecto, más bien se mostró amigable y diciendo que pues la casa de Dios era para todos en general, no había distinciones ni nada de eso. Ahora, ¿cómo había avanzado el caso? Bien, para el caso, tanto Jen como Scott estaban enterados de lo que pasaba por los constantes comentarios agresivos que recibían, ¿no? Que también habían llegado a oídos de su padre, dentro de las audiencias que se daban para el caso, pues él escuchaba lo que le mencionaban, ¿no? Como era sabido, a Tom Robinson se le había acusado de golpear y abusar de Mayela, que era hija de un señor de tez blanca. Entonces, el caso en sí estaba muy difícil porque pese a los testigos que habían, todo indicaba pues que el hombre había abusado y golpeado de la chica. Y la sentencia que se le iba a dar era una sentencia a muerte, ya que se consideraba tal delito muy fuerte y entonces era por eso la sentencia. Entonces, cuando se estaba dando todo este caso, Scout y Jen se habían estado escurridizos y habían visto un lugar para poder observar todo lo que pasaba, ¿no? Pero llegó un momento en el que fueron descubiertos y entonces tuvieron que salir de ahí y como resultado pues le dieron alrededor de 10 minutos, 10, 15 minutos de receso para que pues llevaran al abogado a Atticus a conversar con sus hijos al respecto, quien obviamente pues no quiso que hubieran estado ahí, no quería que estuvieran ahí, pero en las finales tuvo que acceder a que regresaran para ver cómo terminaba el caso.
Bien, después del tiempo que se dio, ya se iba a dar la sentencia final y entonces comenzaron a llamar a los testigos. Muchos de ellos afirmaban que, uno de ellos afirmó que efectivamente esa noche se había visto al señor Tom Robinson golpear y abusar de la chica. Pero así como habían unos que pues decían eso, habían otros que lo negaban, diciendo que Tom Robinson era una persona pues, muy buena y nunca había mostrado tales conductas. Entre las declaraciones o las personas que llamaron a testificar estaba la involucrada, que era Mayela, y también pues el mismo Tom Robinson, para que diera su versión de los hechos. Resulta que Mayela era una chica una señora, se sentía muy sola, entonces se sabía que en repetidas situaciones había llamado al señor Tom Robinson para que acudiera a su casa. No precisamente con el objetivo de acomodar ciertas cosas, sino con dobles intenciones. A lo que pues el señor iba a su casa porque la verdad no sentía ninguna incomodidad y entonces como sabemos que el señor Robinson es de tez oscura y la señorita es de tez clara, pues él se sentía cómodo y entonces acudía, pero no con las intenciones que pues se estaban dando, la señora se estaba imaginando. Cuando interrogan a Mayela, se da ciertas contradicciones porque le preguntan si es que el señor iba una vez a su casa, porque ella había dicho que no iba a su casa, que fue la primera vez. Luego dijo que no, que había varias veces, que se daba en repetidas ocasiones, y entonces entra en una especie de contradicción que hace a ella sentirse nerviosa de lo que había dicho y también provocar duda en las personas que lo estaban escuchando, ¿no? Cuando se le interroga a Tom, él dice que pues efectivamente fue en varias ocasiones y todo eso. También se muestra una herida que Tom había tenido a los 12 años, producto de un desgarre, indicando que pues no podía mover la parte del brazo. Esto como demostración de que no pudo haberla golpeado con ese brazo, pues porque no tenía movilidad en él. ¿Ya? Pese a las declaraciones y a los testigos que indicaban que todo indicaba a Tom Robinson como una persona inocente, porque incluso la misma víctima en este caso de haber sido golpeada y abusada había caído en contradicciones, se había mostrado nerviosa y eran muchas más las pruebas que indicaban que iba a ser inocente. El veredicto final fue culpable, lo que obviamente pues generó tristeza por parte de los niños, sobre todo por Jen, que sentía una injusticia enorme por lo que estaba sucediendo, y por las personas de tez oscura, quienes se pararon a honorarlo porque pues ellos sabían que era una persona inocente. Y como ya se sabía o ya se había anunciado anteriormente, la sentencia que se le iba a dar a esta persona era una sentencia a muerte, lo que hace que Jen pues se quede llorando toda la noche a haber presenciado tal injusticia. Ambos niños acuden a preguntarle a su padre cómo es que pudo ocurrir esto, porque las pruebas y los testigos pues estaban claros, y él menciona que lo han hecho y lo volverán a hacer. Calpurnia también ayuda a consolar a los niños que se encontraban pues, muy tristes y muy desilusionados por el juicio. La muerte del señor Tom había pasado como que por poca importancia por las personas. Claro que para los niños, para el señor Atticus y para Calpurnia era muy fuerte y también así como para ella, para muchos, para la mayoría era pues algo típico,
no algo fuera de lo común, como si esto fuera algo que se ve todos los días. Pese a que los niños, bueno, para los niños fue algo muy marcado, no solamente para ellos, sino para también las personas que mencioné anteriormente. Para ese entonces, Bo, el vecino que solía verse como un fantasma, como una persona sacada de una historia de terror, pues había cambiado y para Scout era más bien un vecino amistoso con el que se llevaba bien. Después de eso se da otro incidente, que es la muerte de Bo Evel a manos de Arthur, que era de la familia Raylan. Esto sucede porque Arthur Raylan intenta proteger a los niños. Entonces, en un movimiento de cuchillo, Arthur termina pues apuñalando a esta persona y esta persona termina falleciendo. Al inicio, Atticus pensaba que pues el responsable de la muerte era su hijo, ¿no? Que tal vez en un forcejeo el cuchillo había caído y había matado a esta persona, pero no. La persona que había matado a Abel era Arthur. Entonces, para evitar toda atención pública, el sheriff de este lugar decide decir que Abel había caído con su propio cuchillo y es por eso que había fallecido. En todo esto, su hermano Jem termina rompiéndose el brazo, que es como inició la historia, ¿no? Cuando Scout recordaba lo que había pasado con su hermano cuando había sucedido esto, ¿no? Cuando había tenido 13 años y se había roto el brazo. Entonces fue todo eso lo que había recordado hasta llegar hasta ese momento. La historia termina con una reflexión de Scout cuando pues comienza a pensar cómo es que veía a Arthur antes, como una persona tenebrosa, una casa oscura, de terror, de miedo, de fantasmas, que no fue lo que ella pensó que era, porque terminó descubriendo que Bo Raylan era una persona, pues un señor de bueno, ¿no? Que los ayudó tanto a ella como a su hermano. También dijo que ahora ya no le da tanto miedo como antes. Y es que en ese momento su padre dijo que normalmente es así, que cuando no conoces a una persona tiende a darte miedo, a verla seria o cosas así. Pero cuando ya conoces, pues las cosas cambian, ¿no? La situación cambia, ya conoces a esa persona y sabes que no te hará daño o que no es así. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la hora les haya gustado. Muchas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.